Seguimos informando en Pro Industrias y hoy estamos haciendo un recorrido por las diferentes ciudades de frontera para saber cómo lleva o cómo sobrellevan la situación de pandemia en cuanto al comercio. Ya estamos en este contacto vía Zoom para hablar con el señor Víctor Stanley, presidente de la Cámara de Comercio de Salto del Guairá. Señor Víctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días para la audiencia, gracias a ustedes por importarse con esta parte del país. Bueno, señor Víctor, sabemos que la situación es una crisis total, ¿no? Con este tema de la pandemia, queremos saber cómo están sobrellevando, cómo se está comportando el comercio actualmente en esa zona de nuestro país. La verdad que estamos mal, desde un 100% de movimiento nos estamos moviendo entre un 18 a un 20% con suerte. Hay mucho desempleo, hay mucha desesperación, no hay mano de obra y como si fuera poco esto de la pandemia afecta muchísimo, porque como capital departamental y como cabecera departamental ni siquiera tenemos un hospital de referencia, tenemos que usar el hospital regional y también que sirva como sede del IPS. Así de mal estamos y esto hay que decirnos la verdad. ¿Se ha otorgado algún crédito por parte del gobierno? O sea, el subsidio, el llamado subsidio de frontera, ¿se aplicó también en esta zona de nuestro país? ¿Llegó, digamos, a Salto del Guairá? Sí, la verdad que el subsidio de frontera llegó, pero no basta el subsidio de frontera. Es más, había ciudades que no tienen nada que ver con la frontera que accedieron a este subsidio, a este crédito. Pero acá lo preocupante es que el Estado paraguayo, el gobierno paraguayo, nunca se importó real con la clase comercial. Si bien lanzaron unos créditos vía FOGAPI por el Banco Nacional de Fomento, y muy pocas personas accedieron. Ayer justamente tuvimos una reunión con las cámaras de las fronteras de los Juan Caballero, Ciudad del Este, Encarnación, se nos acopló San Lorenzo y Alberdi, y el punto común que tenemos es las cuentas que tenemos para pagar con los bancos privados, algunas casas de crédito cooperativas, y creemos que el gobierno tiene que hacer hincapié para que venga una especie de, un balón de oxígeno para los comerciantes, una ley de moratoria que le diga a los bancos que paremos un poco para pagar nuestras cuentas, que necesitamos tiempo, necesitamos oxígeno para seguir manteniendo nuestros comercios, no despedir personas, y cuando esto tienda a desaparecer nos comprometemos a pagar. O sea, no pedimos ninguna condonación, pedimos tiempo y creo que está ahí el quid de la cuestión. Eso se resuelve y va a ser un 50% de una ayuda que vamos a recibir los comerciantes. También pasa la parte de los créditos. Hoy en día, ¿quién es el comerciante que puede adquirir a un buen crédito? Nadie, porque ya figuramos en Inforcom, ya nuestro promedio de la parte tributaria prácticamente ya no califica para tener un crédito amigable, un crédito que nos pueda salvar en este momento. Y lo único que hacemos es todos los días sobrevivir, tratar de mantener el plantel de funcionarios, pagar algunas que otras cuentitas, algunas tasas y nada más. Y si tenemos alguna cosa para vender, pues lo vendemos para salvar algunas otras cuentas. Está muy feo el panorama. Yo creo que el gobierno tiene que tener políticas públicas que desarrollen en cada polo importante del Paraguay, una especie de mesas técnicas para saber qué se puede hacer con el comercio, con la mano de obra, con los servicios, con el sector gastronómico que está golpeado. Porque esto, en vez de ir en retroceso, cada día va aumentando. Y tampoco tenemos una ciencia cierta que nos pueda decir que el COVID va a terminar aquí en Paraguay, porque ni siquiera el 3% recién está vacunado, una preocupación que también nosotros manejamos. Bueno, todas estas inquietudes van a manifestar, digamos, de alguna manera las diferentes autoridades encargadas de, por ejemplo, el tema de los créditos por parte del BNF, tratar de atenuar estas deudas que tienen los comerciantes. ¿Se han puesto de acuerdo en ese sentido? Vamos a tener una reunión el jueves vía Zoom. Y nosotros de aquí a la otra semana creo que vamos a manifestarnos. Vamos a manifestarnos algunos frente a los bancos privados, otros frente a las casas de crédito. Porque acá hay que entender un fenómeno. Se vino la pandemia
pero hay un sector que no puede trabajar libremente, ¿verdad? A veces tenemos 15 a 20 días de plazos y a veces bajamos otra vez de fase y esto hace de que la confianza se pierda en el inversionista, en lo que podemos hacer, porque cada 15 o cada 30 tenemos un nuevo decreto que está coartando de alguna manera el poder trabajar seguido. Y hay que también saber que nosotros no solamente dependemos del turismo de compra, sino que también dependemos de la economía interna, compra-venta, que genera algún tipo de lucro para que la gente pueda sobrevivir. Hoy el Paraguay está pasando una recesión terrible y el gobierno tiene que entender que la única forma que nosotros podemos salir de este atolladero es que ellos tienen que inyectar capital en el sistema comercial, en el sistema financiero, para que eso fluya, que se haga la compra, la venta, que se dinamice de alguna manera la economía y así poder paliar en algo, digo en algo porque lo que ya se perdió, en algo lo que van a ser las futuras pérdidas, que estamos seguros que esto todavía no terminó. Y cuando hicimos una proyección en cámara, dijimos que la post-pandemia va a ser mucho más terrible que la pandemia en sí. ¿Cuántos locales comerciales se han cerrado en Salto del Guairá? Mira, según cifras, hasta noviembre que yo manejo, noviembre a enero del año pasado contra este año, 900 casas comerciales cerraron, de los cuales 347 casas fueron de esta ciudad, se retiraron, cerraron definitivamente, vendieron sus cosas y se fueron. Eso es lo que cerraron definitivamente. Hay otro casi 40% que son más o menos 640, 650 empresas que trabajan 1 a 2 veces por semana, esperando el flujo del turista que viene fin de semana, que contratan personales a destajo, o sea, por día. Hay que sumarle también a esto otro fenómeno. La gente está saliendo sin ningún cuidado a buscar el sustento de cada día porque ya no le queda otro. Hoy ya no se puede quedar en la casa a aguantar. Hoy tiene que salir y de alguna manera también eso nos viene mal. Porque infectan, llenan los hospitales y de nuevo, como te dije, retrocedemos de fase o tenemos algún parate que lo único que hace es perjudicar al comercio. Bueno, las alternativas por parte del gobierno en cuanto a subsidios entonces no son suficientes. Van a estar buscando en esta reunión del jueves otras alternativas más por parte de los comercios, digamos, en esta reunión, y nosotros también queremos saber a qué van a llegar finalmente, a qué conclusión van a llegar en esta reunión. Señor Víctor, le agradecemos muchísimo desde Canal Pro por este contacto como siempre y bueno, vamos a seguir hablando más adelante, ¿sí? Una última cosa. Sí, adelante. Acá el gobierno puede solucionar, el 90% de la problemática de frontera puede solucionar con 2 movimientos. Ley de moratoria que está en el Congreso desde junio pasado, la ley de moratoria de oxígeno que se pare con las cuentas, y la segunda es crédito amigable, fácil, a 5 años de plazo, con 1 año de gracia. Yo creo que ahí el gobierno va a hacer un gol de medio campo. Y el 90% de la economía capaz se reestructure con esto. Es fácil entender. Ahora, es difícil seguramente hacer, por eso no lo hace. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga buen día. Hasta luego. Amén.